Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en el tema de hoy vamos a ver la traducción de direcciones de red o como se conoce también, la NAT. En este tema vamos a ver primero en qué consiste lo que es una NAT, vamos a ver también cómo se configura y después un concepto que está relacionado con la NAT también, que son lo que se llama la redirección de puertos. Entonces, ¿qué es una NAT o una traducción de direcciones de red? Pues para explicar qué es una NAT, vamos a basarnos en este ejemplo que está aquí. Imaginaos que tenemos una red que está aquí representada con este cuadradito que está aquí, que se llama espacio de dirección privada, donde tenemos un montón de direcciones IP privadas. Luego después, esta red la tenemos conectado a un router que se denomina router frontera, que es el que va a darle acceso a la salida a Internet, ¿vale? Entonces, cuando un equipo interno se quiere comunicar con el servidor externo, lo que va a hacer enviarle un paquete, vamos a suponer que sea desde el PC2, un paquetito que va a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y va a llegar hasta el servidor, ¿no? Bien, cuando hemos estado trabajando en las redes internas o la red privada, este equipo que está aquí, en el paquete ponía su dirección IP como origen y la dirección IP de destino le ponía obviamente la de destino. Si era el router, pues le ponía esta. Si era esta interfaz, pues le ponía esta. Y si es el servidor, pues le pone esta que está aquí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si todas las redes que hay privadas de todo el mundo hiciera lo mismo y cuando uno se quisiera conectar con el exterior pusiera su dirección IP de origen y la dirección IP de destino, habría muchos paquetes cuya dirección IP de origen serían iguales. Porque esas direcciones IP de origen, acordaros que cuando estamos utilizando un direccionamiento privado, estamos utilizando unos rangos de direccionamiento privado que eran la 192.168, la 10.0 o la 172.16, ¿no? Entonces va a haber muchos paquetes que el servidor no sabe quién se lo ha mandado porque el emisor es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el router que está aquí en la frontera se encarga de traducir las direcciones de red privadas, o sea, las que están aquí dentro, a públicas, o sea, las que están aquí fuera. De manera que cuando el PC2 quiera comunicarse con el servidor de afuera, cuando llega su paquete aquí al router 2, este router modifica el valor de la dirección IP de origen. Y esa modificación la hace, dependiendo de varios tipos de NAT que hay, pero sobre todo especificando la dirección del interfaz que está conectado hacia el exterior como la nueva dirección IP de origen. De esa manera, entonces, todos los paquetes que vayan a salir fuera a Internet, pues van a salir todos con esta dirección IP de origen, ya sea del PC2, sea del PC1, sea del router, sea de cualquier dispositivo inalámbrico que haya o el que sea, ¿vale? Entonces, la traducción de direcciones de red consiste en transformar las direcciones IP privadas a direcciones IP públicas. ¿Para qué? Pues para que los servidores sepan a quién le tienen que devolver el paquete. Porque obviamente cuando sale de aquí el paquete y pasa por el router 2, al ponerle esta dirección IP de origen, el servidor, cuando recibe el paquete, en la respuesta sabe a quién se lo tiene que mandar, que es a este de aquí. Luego, cuando llega el paquete hasta aquí, el router 2 ya tiene su historia, tiene ya su tabla y tiene sus cositas para saber a quién se la tiene que reenviar otra vez, ¿vale? Eso es el concepto de NAT, el concepto de traducción de direcciones de red. Tenemos un montón de direcciones IP privadas que quieren comunicarse con una pública. De hecho, podéis hacer el experimento, y creo que lo hicimos una vez en clase, que era que todos viésemos cuál es nuestra IP pública. Que de todos los ordenadores que hay conectados en esta red, todos tendríamos la misma dirección IP pública. Nos podemos meter, por ejemplo, en una página web que se llama ¿cuál es IP? O algo así, Nos metemos y vemos ahí cuál es la dirección IP pública. Y vemos como todos los ordenadores de la red tienen o deben de tener la misma dirección pública, ¿vale? Este es el concepto. El uso principal que tienen las NAT es la de conservar las direcciones IPv4 públicas, porque ya sabemos que el IPv4
nos da una limitación de número de direcciones IP. Luego nosotros tenemos que trabajar con el tema del direccionamiento IPv4 público para que no se agoten todas las direcciones IP que hay. Normalmente se implementa en los dispositivos de red fronterizos, como los firewalls o los routers. ¿Vale? Y eso sí lo voy a recalcar. Cuando yo implemento una NAT en un dispositivo fronterizo, siempre se hace en un sentido. Fijaros la flecha que he puesto aquí. Siempre se hace en un sentido. Nunca se hace en el sentido contrario. Esto nos asegura también un nivel adicional de seguridad. Porque si nosotros tenemos lo que es la dirección NAT en este sentido, todo aquel que quiera entrar dentro, pues no va a saber hacia dónde dirigirse. ¿Vale? Para eso está ya la redirección de puertos, que es lo que veremos al final del tema. Entonces, la NAT siempre se hace en un sentido. Y normalmente la NAT se hace en el sentido desde dentro hacia fuera. ¿Vale? Fijaros que yo he puesto aquí esto adrede, ¿eh? Que yo lo he puesto aquí esto adrede. Lo que es lo de dentro y lo que es lo de fuera. ¿Vale? Porque después a la hora de configurarlo vamos a configurar cuál es la interfaz que está dentro y cuál es la interfaz que está fuera para que sepas cómo traducir las direcciones. Entonces esto permite utilizar direcciones privadas de manera interna y que solo las traduzca cuando sea necesario. ¿Vale? Cuando se debe enviar tráfico a otras organizaciones o internet, cuando se debe recibir el tráfico de estas, el router frontera traduce las direcciones a una dirección pública o global. ¿Vale? Que son las direcciones que estamos hablando, que son las que son enrutables en internet. Bien, ¿qué tipos de NAT hay? Pues hay principalmente tres tipos. La NAT estática, la NAT dinámica o la PAT o traducción de direcciones por puerto. En una NAT estática, la asignación que hay entre direcciones internas y direcciones externas es una a una. ¿Eso qué significa? Que cada equipo que vamos a tener, lo podemos ver en este gráfico que está aquí, ¿lo veis? Este que está aquí. En cada equipo que hay, cuando vaya a salir al exterior, va a tener su propia dirección IP pública. De manera que, por ejemplo, el equipo 192.168.10.10, pues va a tener siempre la 209.175.226. El 10.11, la 227 y el 10.12, la 228. Esto realmente utilizaría tantas direcciones IP públicas como equipos tenga dentro. Luego, eso es en algunos momentos, en algunos casos, que se requiere hacerlo así. No es lo común, no es lo normal, pero se suele hacer. Luego está la NAT dinámica. La NAT dinámica lo que se hace es que se tiene un conjunto de direcciones IP públicas y a medida que se van conectando los clientes se le da una de ese conjunto. Ejemplito que está aquí, por ejemplo, tenemos el 10.12 que cuando quiere salir a internet puede elegir, o se le puede asignar, mejor dicho, o la 226, la 27, la 28, la 29 o la 30. Entonces tenemos este conjunto de direcciones públicas que puede utilizar para salir a internet. Alguna vez utilizará una, otra vez utilizará otra y demás. ¿Se suele utilizar este tipo de NAT dinámica? Hombre, no es muy común tampoco, pero depende de los casos. Si puedo yo tener un conjunto de direcciones que tengo que pagar al ISP para que siempre utilice el mismo. ¿Vale? Vamos con la tercera, que es la más común, que es la traducción de direcciones de puerto. Para la traducción de direcciones de puerto, este esquemita que está aquí abajo creo que lo deja muy clarito. Fijaros. En una traducción de direcciones de puerto, normalmente se utiliza una sola dirección pública, que es la que utiliza para traducir las direcciones internas a las direcciones públicas. ¿Vale? Vamos a explicar un momentito el gráfico este, que yo creo que lo vais a entender muy bien. Imaginaros que tenemos un router, que es este que está aquí, que está conectado por una parte a la red privada y por otra parte a la red pública. En la red privada tiene el interfaz cuya dirección IP es la 192.168.1.254, es la última del rango, y dentro pues tenemos un equipo que es el 1.1 y otro equipo que es el 1.2, ¿vale? La red es la 1.0/24. A su vez, esta interfaz que está aquí
tiene una IP pública que es la 80.24.12.1. Rafa, ¿esta dirección quién se la ha dado? ¿Se la puedo yo dar manualmente o me la da el ISP? O sea, el que me da mi internet. Pues bien, normalmente esta que está aquí la suele dar el ISP, el proveedor de servicio de internet, Vodafone, Ono o el que sea. Pasa que tú puedes pagarle a Ono para que se te dé siempre la misma. O si tú tienes una configuración interna en los routers, tú puedes elegir cuál quieres. Pero cuando estamos hablando de trabajar ya enrutando directamente en internet, utilizas el rango que te da el direccionamiento del ISP. Acordaros que están los 5 RIS, ¿vale? Los 5 reinos, que son los que te dan los rangos dependiendo de la región del mundo. Europa, África, Asia, perdón. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos esto, ¿vale? Tenemos un servidor al que quiero acceder, externo, y quiero acceder desde este equipo interno, por ejemplo, ¿vale? Pues fijaros, cuando el equipo 1.1 quiere acceder al servidor de afuera 74.125.230.82, la información que estaría en el paquete sería la IP de origen, la 1.2, que sería el equipo este que está aquí, ¿vale? Este que está aquí. La dirección IP de destino, que sería el equipo del servidor que está aquí fuera. Aparecería un puerto de origen, que es un número identificativo de la aplicación que va a lanzar ese paquete, o sea, el Chrome, Firefox, Edge o el que sea. Y luego después el puerto de destino, que si es un servicio de páginas web, el puerto de destino, aquí se ha especificado que es el 80, pero puede ser el 443 o puede ser incluso uno personalizado. Y después los datos, ¿vale? Si os fijáis bien, aparecen estos puertos que están aquí, que son muy importantes. Cuando llega el paquete al router, en el router se almacena una relación que hay entre los paquetes que me van llegando y los puertos que tienen y la dirección IP a la que voy a traducir y el puerto que voy a utilizar. De manera que cuando llega el paquete al router, el router dice, venga, vale, me ha llegado un paquete que se va a ir para afuera, ¿no? Venga, pues entonces tengo el paquete cuya dirección IP de origen es la 192.168.1.2 y su puerto de origen es el 23.100. Vale, pues yo voy a asignar que el paquete ahora va a tener la dirección IP de origen 84.24.12.1, que es esta que está aquí, la de la interfaz de salida, y un puerto que voy a poner aleatorio. ¿Vale? Y un puerto que voy a poner aleatorio. Y le voy a poner en este caso el 10.002. Entonces, cuando manda el paquete aquí y sale, fijaros como cuya dirección IP de origen ha cambiado, el puerto de origen ha cambiado, pero el puerto la IP de destino y el puerto de destino no. Cuando llega este paquete al servidor que está afuera, el servidor, en la respuesta, ya hemos visto que la IP de origen ya se convertiría en esta y la IP de destino en esta, y el puerto de origen sería esta y el puerto de destino sería esta. Luego, cuando llegara el paquete aquí, el router que hace la NAT miraría en su tabla qué dirección IP y qué puerto corresponde con qué dirección IP y qué puerto de la parte interna. De manera que ya sabría perfectamente ese paquete que está entrando a quién lo tiene que redireccionar. Luego cogería el paquete que llega aquí y lo redireccionaría por aquí. ¿Vale? La tabla NAT es una tabla dinámica que la va gestionando el router. De manera que la tabla NAT, a medida que van teniendo muchas peticiones, pues se va rellenando, así sucesivamente hasta que tienen una capacidad, la capacidad que tenga el router. Si el router es un router doméstico de poca capacidad, si hay muchos equipos aquí dentro, va a haber muchas entradas en la tabla NAT. Luego va a ocupar mucho espacio y va a bloquear el router. Luego pasa muchas veces que nosotros decimos, tenemos internet, ¡uy, qué bien! Mira, tenemos 30 equipos conectados, tenemos 35, tenemos 40 y de repente internet deja de funcionar. Resetea el router, a ver si reseteando el router funciona. Apaga y vuelve a encender. ¡Ah, mira, sí funciona! ¿Qué ha pasado? Pues nada, que es que se ha vaciado la tabla NAT. Al apagarlo, como es dinámica y es gestionada por el router, se apaga, se vacía
pero cuando empieza otra vez a pasar tiempo y a ver peticiones y a ver historias, pues esto empieza otra vez a llenarse hasta que deja de funcionar. Por eso cuando tenemos que tener un router que nos va a dar internet, si son muchos equipos, no nos vale cualquier router, sino que tiene que ser un router con capacidad suficiente como para gestionar toda esta información y todos estos paquetes que van a pasar. ¿Vale? Bien, a la hora de configurar la NAT, nosotros vamos a verlo utilizando fabricantes Cisco. Ya veremos después que en las prácticas también se puede utilizar otros fabricantes distintos. La mayoría de los routers domésticos ya viene habilitada y no hace hacen una traducción de direcciones de red por puerto y no hace falta configurar nada. Pero vamos a ver los Cisco, que con los Cisco se pueden hacer muchas cositas más. Vamos a suponer que tenemos este R2 aquí, tenemos la red interna, la red externa, esta red interna, esta red externa, tenemos un servidor web, tenemos un cliente y queremos traducir las direcciones. Bueno, pues existen dos pasos básicos. Si queremos una NAT estática, acordaros que era una dirección IP local, una dirección IP pública, una dirección IP privada, una dirección IP pública. Pues primero, creo la asignación entre las direcciones locales, internas y públicas. Y luego después defino qué interfaz pertenece a la red interna y cuál a la red externa. Esto siempre se hace igual. Siempre se hace igual. Primero, asigno cuáles son las direcciones que deben de asociarse entre la pública y la privada, y luego después cuál es la que tienes dentro y cuál es la que tienes fuera. Vemos aquí cómo nos metemos en el router 2 y especificamos los comandos IP NAT inside source static y que ponemos que la 10.254 sea la 201.5, ¿vale? Ya con esto ya la 201.5 es esta que está aquí, ¿vale? Es esta que está aquí. Esta que está aquí, flechita para acá. En este caso, pues se ha metido en la interfaz serial, le ha puesto una dirección IP interna y le ha dicho que es NAT inside. Si ya estuviese configurado la IP, no hace falta ya hacer nada. Y luego después se mete en la interfaz serial 010. Aquí le pone una dirección IP que ya está puesta, no hace falta poner nada, y le pones que es la de afuera, la outside. Fijaros que hay que asegurarse bien que la 000 es esta de aquí, la de dentro, y que la 010 es esta que está aquí, la de fuera. ¿Vale? Y esto siempre igual en todas las configuraciones. Una NAT dinámica. En una NAT dinámica recordamos que tenemos un conjunto de direcciones IP, que pueden ser 10 direcciones IP, 5, 4, las que sean. Bueno, pues este conjunto de direcciones IP es un conjunto de direcciones como si nosotros estamos configurando un conjunto de direcciones de un DHCP, una pool. Luego, ¿cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Pues que nosotros en esta vamos a definir una pool. Para eso, pues nos metemos en IP NAT pool, ponemos un nombre descriptivo de esa pool, la primera dirección del rango de la pool, la última dirección del rango de la pool, y luego después le ponemos en la máscara de red o el prefijo, ¿vale? En algunas versiones del iOS, la máscara de red te coge la máscara contraria o te coge la máscara normal tradicional, ¿vale? Ya depende de la versión que sea, te coge una, te coge otra o te coge las dos, ¿vale? Paso 2. Hago una lista de acceso para que me permita utilizar ese conjunto de direcciones. Si no hago esta lista de acceso, no me va a dejar utilizarlo. Así que tenemos que hacer la pool y luego después la lista de control de acceso, la ACL. Una vez que lo tengo hecho ya, pues nada, configuro directamente ya la NAT con IP NAT inside source list, número de la lista de acceso, que será este que tú has definido aquí, y la pool nombre, que va a ser el nombre este que has definido aquí. ¿Vale? Por último, ¿cuál es la inside y cuál es la outside? Igual que antes. ¿Vale? Y con eso ya te va cogiendo a medida que va saliendo una, otra, luego después por el principio, si hay alguna libre, si no. Y ahora, la configuración de path o conjunto o puertos, ¿vale? Fijaros que aquí en el puerto también se denomina sobrecarga, ¿vale? Esto aparece en muchas bibliografías,
que la asignación por puerto, que es la tercera que hemos visto, se hace por sobrecarga. Que fijaros, en este caso en concreto, nosotros hemos explicado el concepto con una sola dirección IP, pero puede tener varias direcciones IP. Luego, no solamente puede tener una sola dirección IP con los puertos, sino que puede tener incluso varias, ¿vale? Y en este caso, ha utilizado varias. Ha hecho un IP NAT pool, en el que ha definido una pool para de varias direcciones, del 226 al 240. Ha hecho un asset list, la llama 1, permitiendo esa dirección de red con esa máscara, y luego después ha especificado IP NAT inside, source list 1, pool, NAT pool 2. En este caso, si lo estamos haciendo por puerto, la palabra que debe de aparecer es overload, que nosotros la traducimos por sobrecarga, ¿vale? Entonces, si hacemos una sobrecarga, ya le estás indicando que me lo haga por puerto, ¿vale? Luego después el IP NAT inside y el IP NAT outside. Y ya con eso lo tendríamos. Bueno, Rafa, que nada más que quiero hacerlo con una dirección IP. Bueno, pues puedo hacer varias cosas. Puedo hacerlo con IP NAT pool y la pool solamente es una dirección IP y lo hace. O directamente aquí especificas dentro, en vez de la pool, pues la dirección IP. Bien. En el caso de que nada más que tuviese una sola dirección IP, que aquí en este caso pues lo ha puesto con una sola lista de control de acceso, ¿vale? Reenvío de puerto. Hemos visto cómo se hace la comunicación en una dirección. En un sentido tenemos un router, tenemos la que está dentro y tenemos la que está fuera. Y vemos cómo se hace así, ¿no? Desde dentro, desde la interna hasta la de fuera, ¿no? Vale, pues en un reenvío de puertos, puedo desde fuera lanzar paquetes a un router frontera y este router frontera redireccionarlos a un equipo dentro de la red. Esto es muy interesante para cuando se tiene, por ejemplo, varios servicios metidos dentro de la red interna y queremos que sean accesibles desde el exterior. Porque como hemos dicho que la NAT siempre se hace en un sentido, si yo no hago un reenvío de puertos, yo no puedo entrar así, ¿vale? Luego, entrar así se hace mediante un port forwarding o reenvío de puerto. Este reenvío de puerto, entonces, consiste en que yo voy a dirigir un paquete a esta interfaz que está aquí con un puerto determinado. Que el router va a determinar qué puerto es, va a ver esa regla de reenvío de puerto y lo va a continuar hacia la parte interna. Fijaros aquí, en este ejemplito que está aquí abajo, tenemos un router que se llama Soho, ¿vale? Y tenemos este router frontera que divide la parte interna de la parte de internet. Tenemos un servidor en el que, en este caso, vamos a suponer que tiene una página web que quiero que sea accesible desde fuera. ¿Para qué? Pues para que una persona desde internet pueda visitar esa página web. Bueno, pues se configura este router diciendo todas las peticiones que te lleguen aquí al puerto 80 me las redireccionas a esta dirección IP al puerto 80. Y entonces automáticamente este router en esta redirección va a hacer, digamos, va a permitir el acceso solamente a los paquetes 80. En vez de ser un servidor web, pues vamos a suponer que tenemos un servidor, ¿qué te digo yo? FTP. Pues entonces, todas las peticiones que te lleguen aquí al puerto del FTP, lo redireccionas al servidor FTP. Un servidor de juegos. Y yo he montado un servidor de juegos que está de lujo, tío. Me va súper bien y yo lo craqueo como me da la gana. Pues entonces, todo lo que me llegue aquí al puerto del servidor de juegos, el 10.008, me lo reenvías a la dirección IP de aquí dentro al puerto 10.008. Entonces, todos los paquetes que vayan llegando aquí, tal. Obviamente, todos esos paquetes que se van a lanzar desde este cliente deben de ser paquetes a la dirección IP esta, a la dirección IP pública, a la dirección IP que está conectada aquí,
Y ya este se encarga de redireccionar, ¿vale? Depende del servidor, del router que sea, la redirección de puertos se hace en un sitio, se hace en otro, se hace en una solapa, se hace en otra solapa, se hace con unos comandos, se hace con otros. Yo os voy a especificar aquí un ejemplito, ¿vale? De un router doméstico, que son los que más después se suelen encontrar uno en la calle y se pueden configurar, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí este router y desde un cliente en internet quiero acceder a un servidor web que hay dentro de mi red, ¿vale? Para ofrecerle cualquier página web. Pues entonces este cliente lo que pone aquí arribita, en el HTTP de su navegador, la dirección IP 209.165.200.225, que sería esta que está aquí, 2.80, o sea, accediendo al puerto 80, este que está aquí. Como internet es enrutable, este paquete va a llegar hasta aquí. Y ahora, aquí dentro tengo yo una regla en algún lado, y imaginaros que yo aquí lo tengo dentro de la solapa Apps and Gaming, de aplicaciones y juegos, y aparece regla. Nombre de la regla que le voy a poner. Le puedo poner web server o le puedo poner grefusito. La que me dé la gana. Pues la pongo. Tiene su nombre descriptivo, lo suyo. Y pongo external port. ¿A qué puerto me va a llegar fuera? Al 80, o sea que el 80, vale. Y ahora me lo redireccionas al internal port 80, que va a ser este de aquí, a la dirección IP, esta que está aquí, que va a ser esta que está aquí, que va a ser la del servidor web. Como es un tipo de conexión TCP, porque el protocolo TCP es TCP, pues cogemos el TCP, ¿vale? Y le damos habilitado. Una vez que le damos habilitado, pues lo que hacemos es que directamente, cuando me lleguen las peticiones al 80, me lleguen las peticiones directamente a lo que es el router, ¿vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho, acabamos el tema. Ahora tocaría entonces el tema de las actividades, ¿vale? Que las podéis encontrar en el aula virtual. Y ya con esas actividades ya, pues podéis directamente para desarrollar ya pues todos los conocimientos que hemos visto. ¿Vale? Bueno, pues espero veros prontito y si tenéis alguna duda o lo que sea, escribírmelo en los comentarios y yo pues os la responderé. Un saludito. Adiós.